Hola, buenas tardes amigos del Universal, bienvenidos a una nueva transmisión del Botiquín. Hoy estamos con el doctor Edgar Castro, él es especialista en neumología de Doctoralia y pues él va a estar aquí para que platiquemos de un tema que ahorita nos está preocupando a todos los que vivimos en la ciudad, en el país, que pues es los altos niveles de contaminación ambiental que se han registrado. Entonces vamos a estar platicando sobre cómo esto afecta a nuestra salud. Si tienen cualquier duda, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Vamos a estar aquí, el doctor va a estar contestando sus preguntas. Y doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Y pues para empezar, ahora sí que directamente, ¿no? Sería la pregunta, pues ¿cómo nos afecta esta mala calidad del aire que estamos respirando actualmente? Sí, claro. Bueno, antes que nada, hola Abigail, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí para hablar de este tema que pues se ha vuelto muy importante en los últimos días. Y pues bueno, hay que recordar que la contaminación es algo que se presenta de forma continua todo el tiempo. En algunas ocasiones es menos, en otras ocasiones es más. Esta contaminación pues se presenta principalmente por las industrias, por los vehículos, ¿no? Por las formas de cocinar, por el tabaquismo también. Entonces, todas estas partículas se suspenden en el aire. Hay algunas más gruesas, otras más finas, tan pequeñas que pueden quedarse suspendidas en el aire. Entonces, seguramente hay mucha información de eso. Hay algunas tan pequeñas que son las más peligrosas porque son las que se pueden inhalar. Entonces esas partículas son tan pequeñitas que llegan a las partes más pequeñas de los pulmones. ¿Son las que les llaman las 2.5? Ajá, las PM2.5. Hay dos grandes clasificaciones, las PM2.5 y las PM10, que el número se refiere al número o a la medida, a las micras que mide. Entonces las PM2.5 son las que miden menos de 2.5 micras y las PM10 miden menos de 10 micras. Una micra pues es la milésima parte de un milímetro. Entonces imagínate lo pequeñitas que son, ¿no? Partir un milímetro en 1000 partes y entonces 10 partecitas de ese milímetro es lo que miden esas partículas. Entonces las más pequeñas son esas PM2.5. Esas pueden atravesar toda la vía aérea a llegar hasta los alvéolos, que son la parte pues más importante de los pulmones, y ahí es donde pueden causar mayor grado de enfermedad o mayor grado de afectación, ¿no? ¿Qué enfermedades son las que podrían provocar el inhalar estas partículas? Pueden ser desde síntomas muy simples o no tan complejos, y uno mismo lo siente, ¿no? A lo mejor estos días nos ha dolido un poquito la cabeza, o sentimos ardor en los ojos, o sentimos esa flemita como atorada en la garganta. Entonces pueden ser desde esos síntomas leves, pero también pueden ser ya algunas cosas más avanzadas o un poquito más complejas, sobre todo en asmáticos, es donde se presenta la mayor afectación. Un paciente que es asmático y que está controlado o que tiene un buen tratamiento puede presentar lo que le llamamos nosotros crisis asmática, que es un empeoramiento agudo de sus síntomas. Y pues bueno, estas crisis tienen diferentes grados de gravedad. Alguno de ellos puede ser incluso poner en riesgo la vida. Entonces los asmáticos son una de las poblaciones más afectadas. Los pacientes que tienen EPOC, que son estas personas o que fumaron mucho o que estuvieron expuestas a humo de leña durante mucho tiempo en su vida, además de algunos otros factores de riesgo, pero bueno, esos son los principales. También son los más afectados. Los que tienen enfermedades cardiovasculares, es decir, antecedentes de infartos, arritmias en el corazón o alguna cuestión de estas cardíacas. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares? Si podrían no relacionarse con algo respiratorio. Sí, claro. Estas enfermedades cardiovasculares, lo que pasa cuando nosotros inhalamos esas sustancias que están suspendidas en el aire tan pequeñitas, llegan a los alvéolos, y así como llega el oxígeno a los alvéolos y el oxígeno que tomamos del aire ambiente llega hasta esa parte y pasa a la sangre, de esa forma es que lo obtenemos. Esas partículas son tan pequeñas
que también pueden atravesar desde el alvéolo hacia la sangre. Entonces, al llegar al torrente sanguíneo, a la sangre, esta sangre hay un momento en el que llega al corazón o a las arterias que están ahí pegaditas al corazón. Entonces, estas sustancias que son nocivas, que son tóxicas, causan cierto grado de inflamación o causan reacciones dentro del organismo que generan sustancias inflamatorias, y estas sustancias inflamatorias van fomentando que se forme esa grasita que hay en las arterias del corazón, o que se despegue esa grasita que hay en las arterias del corazón, y esto es lo que muchas veces provoca los infartos. Entonces, esa es la forma en la que afectan a personas con enfermedades cardiovasculares. Okay. Bueno, y por ejemplo, en este caso, pues, ¿qué podemos hacer para protegernos durante esta contingencia? Mira, lo que podemos hacer ahorita, que ya se declaró desde hoy contingencia ambiental, primero que nada la población vulnerable, que serían los niños, las mujeres embarazadas, los pacientes con enfermedades respiratorias y las personas mayores, podrían, si salen a la calle, que no es lo ideal, pues usar un cubrebocas. Lo que se recomienda es no hacer ninguna actividad al aire libre, no usar lo menos que se pueda el automóvil, usar más transporte público o no salir si se puede. También dentro de la casa, pues no cocinar con leña, con carbón. En lo posible, en la mayoría de los hogares hay cocinas con gas, pero si tienen cocinas eléctricas o estufas eléctricas o de convección, pues usarlas. No fumar tampoco. Entonces, esas serían las medidas principales ahorita para protegernos. Por ejemplo, en el caso de los cubrebocas, ¿hay alguna especificación? ¿Cuáles son mejores? Pues mira, hay varios tipos de cubrebocas. Hay algunos muy sencillos y que se pueden conseguir en cualquier farmacia. Hay otros más complejos que son también un poco más caros, puede costar más trabajo conseguirlos, pero también protegen más la vía aérea. Estos cubrebocas se les llama o tienen una clasificación N95 generalmente, entonces pueden llegar a pedirlos directamente así en una farmacia como un cubrebocas N95. Son más gruesos de lo normal y pues eso hace que nos protejan más de respirar esas sustancias tóxicas. O sea, ¿las partículas se quedan sí atoradas ahí o algunas sí llegan a pasar pero detienen la mayoría? ¿Cómo es que funciona el mecanismo con el cubrebocas? Funciona prácticamente como funciona nuestro organismo. Las sustancias o las partículas más grandes, nuestro organismo las detiene en la nariz, en la garganta, en los bronquios principales o en la tráquea, que son los conductos principales o los conductos más gruesos por donde pasa el aire. Entonces ahí se detienen las partículas más grandes, que sería lo mismo que haría un cubrebocas, detener las partículas más grandes que se queden atoradas ahí en el cubrebocas, y probablemente sí puedan pasar algunas partículas que sean muy muy finas, pero sí se disminuye mucho la inhalación de las partículas. Okay. Bueno, en redes nos está preguntando Carlos Pérez si es verdad que la contaminación puede causar asma. Sí, definitivamente es un factor de riesgo considerado para causar asma. O sea, además de los pacientes asmáticos en los que puede causar una crisis, un paciente, si se tienen los factores genéticos o la predisposición necesaria, puede debutar el paciente con asma con la exposición a la contaminación. Entonces, sí puede presentar el paciente asma por primera vez con estos niveles de contaminación. Y por ejemplo, además de las personas asmáticas con problemas respiratorios, ¿niños y adultos mayores también son población de riesgo? Sí, claro. Los niños son más vulnerables porque respiran más rápido por ser normal, su mecanismo normal, respiran más rápido y tienen mayor actividad física que un adulto. Entonces, al respirar más rápido y al tener mayor actividad física, la respiración se vuelve más profunda, y al ser más profunda la respiración hace que las partículas lleguen de forma más fácil y que además inhalemos más partículas de las que
inhalaríamos respirando de forma normal. Entonces, por eso son más vulnerables los niños y los adultos mayores, pues por los mismos cambios que van presentando con el envejecimiento, no tienen las mismas defensas y también su función pulmonar va decayendo con el paso de los años por sí misma. Y por ejemplo, en el caso de los niños, también el uso de cubrebocas, ¿no? Sí, se puede usar ¿cómo también. podríamos protegerlos? También en los niños se puede usar el cubrebocas, pero en ellos pues lo que más se recomienda es que en las escuelas no tengan actividades recreativas, que el recreo probablemente no sea en un área que no esté cubierta o que sea al aire libre, que no sea ahí, que no se tengan actividades culturales, honores a la bandera, que todo eso se suspenda por este momento, pero también los podemos proteger un poco más usando un cubrebocas. Ok, bueno doctor, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo de exposición debes tener para sufrir pues algún problema? O sea, desde un día, 2 días, o sea, o tiene que ser muy largo, o con esto que ya estamos viviendo ya es un riesgo. Sí, a lo mejor el tiempo es uno de los factores de riesgo, pero también importa mucho los niveles de partículas que existan. Entonces, como ahorita están muy elevados, sí nos pueden provocar síntomas, por lo menos, y en personas que no tienen o que no tenemos ninguna enfermedad pulmonar, que podrían considerarse sanas, puede causar los síntomas que te comentaba, dolor de cabeza, dolor en la garganta o sentir la reseca, ardor en la nariz o resequedad en la nariz, dolor de cabeza. Entonces esos síntomas se pueden presentar aún con tiempos cortos de exposición, ¿sí? Aunque sea un día o estos días, nos puede provocar esos síntomas. A personas asmáticas o que ya tienen enfermedades pulmonares, también con exposiciones cortas es suficiente para que se presenten crisis, ¿sí? A lo mejor para presentar enfermedades crónicas, es decir, que necesiten un tiempo más largo de duración, sí se necesitan tiempos mayores de exposición. También había circulado un estudio que hablaba sobre que la contaminación puede producir infertilidad. No sé si sí, escuchado. Hay algunos estudios que toman únicamente este factor de exposición a la contaminación como un factor de riesgo. No se ha encontrado precisamente cuál es la relación directa o por qué lo causa directamente, pero sí se ha encontrado cierto grado de infertilidad en los hombres que tienen exposición a contaminación. Esto puede ser porque precisamente como se produce en el cáncer, que también la contaminación se considera como un cancerígeno, algunas de las sustancias que están suspendidas en el ambiente o en la contaminación, al entrar al organismo dañan los mecanismos del ADN. Entonces se empieza a modificar la formación del ADN dentro de las células y esto produce cáncer y también puede producir daños en el mecanismo del ADN de los espermatozoides, por ejemplo. Entonces puede alterar su función o el número de espermatozoides y esto a la larga llevará a infertilidad. Okay. También nos está preguntando Mariana Vallejo si es necesario poner trapos húmedos en las ventanas y puertas ahora que está tan mal la contaminación. Eso se recomienda mucho más en los lugares que estén cercanos a donde se hayan presentado incendios, que ha sido lo que detonó en mayor parte o en mayor medida la contaminación en estos días, la vasta cantidad de incendios que hubo a lo largo de la República, sobre todo en el centro y en el sur. Entonces, los lugares que se encuentren cercanos a estos sitios donde hubo incendios y que el humo pueda ser más denso o la contaminación pueda ser más densa, sí se recomienda poner trapos o jergas húmedas, sobre todo en la parte baja de las puertas o en las ventanas que tengan alguna filtración de aire. Entonces, además de eso, se recomienda tener ventanas y puertas cerradas. Pero digamos aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, pues probablemente no sería tan necesario. También nos preguntan si la conjuntivitis es otra de las enfermedades que se puede generar. Sí, también la conjuntivitis puede dispararse debido a la contaminación. Al final son sustancias tóxicas o nocivas
que entran en contacto con nuestro organismo. Los ojos son una de las partes del cuerpo que tenemos más expuestas y que se pueden llegar a dañar más. Entonces, al tener contacto directo con las sustancias que están en el aire, sí se puede irritar esta parte del ojo que se llama conjuntiva. Se irrita, se pone roja, arde, causa que tengamos los ojos llorosos. Entonces sí, definitivamente podemos tener estos síntomas. Entonces, ¿también se recomienda el uso de lentes? Bueno, de lentes precisamente no nos protegerían mucho, porque necesitarían ser unos lentes que estén totalmente pegados, como si fueran de estos para bucear, y no es nada práctico, ¿no? O sea, unos lentes de sol normal no te protegen no nos tanto, protegerían realmente. prácticamente nada. También nos están preguntando si es bueno humedecer, Ana San Germán, si es bueno humedecer la nariz si se siente reseca. Sí, es una ¿Cómo medida. ¿Cómo podría humedecerse? Hay algunas sustancias que venden en las farmacias que lo que es prácticamente es agua de mar que viene embotellada y se dispara en un spray. Entonces eso lo podríamos estar usando en las fosas nasales si las sentimos muy resecas. Eso que venden no tiene ningún medicamento, entonces se puede estar usando de forma continua sin ningún problema, se puede usar todos los días sin ningún problema. O también venden en las farmacias algo que se llama solución salina. Con una jeringa sacamos un poco, unos 5 a 10 mililitros, y con esa jeringa nos disparamos en cada una de las fosas nasales. Lo podemos hacer cada 4 o cada 6 horas. Nos descongestiona, nos humedece la nariz y eso nos mejoraría un poco la respiración. Ok, y por ejemplo también lo que se ha comentado mucho sobre no usar los lentes de contacto. ¿Esto por qué es? Sí, como los lentes de contacto al final son un cuerpo extraño que estamos poniendo en contacto con nuestro organismo, los lentes de contacto por sí mismos pueden causar irritación en los ojos. Entonces también al tenerlos puestos no dejamos que los ojos se humedezcan de forma normal o de forma natural, como normalmente lo hacen. Al no estarse humedeciendo o al no estarse humectando de forma normal, pues esto causa todavía mayor irritación. Los lentes de contacto, entre el lente de contacto y el ojo se puede empezar a acumular cada vez más partículas que están presentes en la contaminación. Entonces eso causaría mayor problema. Es decir, estaríamos haciendo que con el lente acumulemos polvo, sustancias, gases ahí donde se encuentra el lente en contacto con el ojo. Ok, entonces por eso es mejor evitarlo. Bueno, sí, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho que haya estado aquí resolviendo nuestras dudas. Pues ahora sí ya tienen estos consejos para protegerse estos días. Esperemos que pase pronto. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta otra transmisión. Muchas gracias.